Bueno, tres son los factores que nos llevan a cometer errores. Esa fue la conversación o eso fue el tema que desarrollamos la semana pasada. Los tres factores que nos llevan a cometer errores. El primer factor es por mis malas decisiones. Es posible que nosotros hayamos iniciado un buen año en victoria, con trabajo, con buena salud, con metas claras, pero es posible que un mal pensamiento intervenga en mí y yo tome una mala decisión y cometa errores. Entonces viene el estancamiento, viene la frustración. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá experimentamos eso el año pasado. Pero ¿cómo hacemos para evitar que este año cometamos los mismos errores? Entonces son tres los factores que nos llevan a cometer errores. Primero, el primer factor es por mis malas decisiones. Cuando un mal pensamiento se instala en mi mente, en mi corazón, y me lleva a tomar una mala decisión para causarme dolor, tristeza y frustración. El otro factor es cuando por las malas decisiones de otras personas, eso me puede afectar a mí. Eso puede pasar en el hogar, cuando un esposo toma una mala decisión y esto afecta a la esposa y afecta a los hijos. O la esposa toma una mala decisión, eso afecta a otras personas, a su entorno. O un padre toma una mala decisión que afecta a su familia. O como miembro de la iglesia, yo cometo un error, tomo una mala decisión como pastor y eso afecta a otras personas, afecta a la iglesia. Entonces, el otro factor es cuando otras personas toman malas decisiones que me afectan a mí. Y por supuesto me causa dolor, estancamiento y frustración. Pero también hay un tercer factor, es cuando Dios interviene y me hace un frenazo en mi vida, hace que mi vida tome otro rumbo porque Él quiere trabajar en mí, en una área de mi vida. Entonces, Dios interviene. La decisión de Dios interviene para que mi vida se detenga y yo pueda ser tratado por Dios. En todo esto, hermano, necesitamos tener sabiduría para determinar cuándo es una mala decisión de mi parte, cuándo es las malas decisiones de segunda o terceras personas que me están afectando a mí, o cuándo es Dios el que está haciendo que mi vida se detenga para recibir un tratamiento especial. Hermanos, ya han pasado 17 días de este año 2026. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hemos hecho para identificar los errores que me afectaron a mí en el 2025 para no cometerlos en este 2026? ¿Cómo identificar los errores para no volver a cometerlos? Hay áreas en nuestra vida que sufrieron estancamiento, que de alguna manera trajeron sombra a mi vida y que me impidieron crecer. Escuche bien, hermanos. El que no corrige sus errores y no logra identificarlos, hermanos,
se va a estancar en la vida familiar, en la vida espiritual, en la vida ministerial. El que no logra identificar los errores para corregirlos, los vuelve a repetir. ¿Ustedes recuerdan esa canción que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra? Entonces, de eso trata el mensaje que he preparado para ustedes en esta mañana. Y los invito a que busquen en su Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 25, segundo libro de Crónicas, capítulo 25, del 1 al 9. Acompáñenme en la lectura, la cual dice de la siguiente manera. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Amasías? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Es decir, aunque hizo lo recto delante de los ojos del Señor, cometía errores. Eso es lo que significa que no era de perfecto corazón. Cometía errores. Sigue diciendo el 3. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. O sea que el pecado es algo individual. Sigue diciendo el 5. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los que de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo a 100 talentos de plata, por 100 talentos de plata, a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para corregir o derribar. Dice el versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió. ¿Qué respondió? Jehová puede darte mucho más que esto. Wow.
Hasta aquí la lectura. Yo he titulado esta reflexión, esta enseñanza, ¿cómo identificar nuestros errores? ¿Cómo identificar nuestros errores para no volver a repetirlos? Y estoy pensando en ustedes, estoy pensando en mí, estoy pensando como iglesia, como familia. ¿Cuántos errores nosotros cometimos el año pasado que nos estancaron, que nos llevaron a la frustración, al dolor, pero que Dios en su inmensa misericordia nos introduce en este nuevo ciclo de días, un nuevo año 2026? Pero, ¿cómo hacemos para identificar los errores para no volverlos a repetir? Bueno, aquí encontramos a un rey llamado Amasías, un rey que Dios había establecido, le había dado el poder, le había dado la autoridad, le había dado el gobierno sobre la nación de Israel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1 y el versículo 2 que este hombre hizo lo recto delante de Dios y delante del pueblo. Pero otra característica era que este hombre no era de perfecto corazón, es decir, era un hombre que cometía errores, no era perfecto, aunque intentaba hacer las cosas correctamente, no era perfecto. Al igual que nosotros hacemos el mayor esfuerzo para hacer las cosas correctamente, pero no somos de perfecto corazón. Cometemos errores, hacemos cosas indebidas. Y es muy importante entender esto. Desde un principio hizo todo el esfuerzo para que todas las cosas se hicieran bien. Él intentó hacer bien las cosas, aunque cometía errores. Saben, amados hermanos, no hay algo que agrade más a Dios que nosotros hagamos el mayor esfuerzo para hacer las cosas bien, para que todo nuestro accionar, para que toda nuestra conducta, nuestro desenvolvimiento, bien sea en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, que nosotros hagamos el mayor esfuerzo y el mejor esfuerzo para hacer las cosas bien hechas. Hacer bien las cosas bien. Dios se agrada en esto. Fíjense, hermanos, que hay algunos ejemplos en la Biblia de personas que hicieron bien las cosas. Ahí tenemos el caso de la viuda, aquella mujer que fue al templo, y dice la Biblia que a Dios le agradó lo que ella hizo. ¿Qué hizo aquella mujer? Ella dio todo lo mejor que tenía. Eran las 2 blancas, 2 monedas, que era lo único que ella tenía. Pero alrededor de ello, al otro extremo del templo, había un grupo de personas que no estaban dando lo mejor de ellos, sino que estaban dando lo que les sobraba. Los fariseos, ellos no daban lo mejor de ellos, sino que simulaban dar lo mejor. Pero ellos estaban dando lo que les sobraba de ellos, de sus dinero. Pero esta mujer agradó a Dios porque dio lo mejor de ella. Y a Dios le agrada eso. Y eso es hacer las cosas correctamente. ¿Recuerdan ustedes el caso de aquel joven que cuando Jesús estaba haciendo sus campañas de milagro y difundiendo el mensaje del evangelio que el Padre le había encomendado, y había una gran multitud de gente, y dice la Biblia que llegó la tarde y habían como 5,000 personas que estaban allí,
tratando de oír el mensaje del Señor. Y los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, despide a la gente, ya es tarde y no hay cómo alimentar a esta gente. Y Jesús le dijo a ellos: denle ustedes de comer, pero ¿cómo le vamos a dar de comer? No hay panadería suficiente en el pueblo para comprar tanto pan para la gente. ¿Qué hay por allí?, preguntó Jesús. Aquí hay un muchacho que tiene algo de pan y algo de peces. Y aquel joven dio lo mejor que tenía, lo ofrendó. No hay algo que agrade más a Dios, hermano, que nosotros hagamos el mayor esfuerzo para honrarle y para agradarle. Y eso era lo que hacía Amasías. Amasías, en su gobierno, él trató de agradar a Dios en todo lo mejor posible. Ahora, en esto, amados hermanos, hay una gran verdad. Y la gran verdad es que nosotros vamos a cometer errores. Es verdad, estamos en Cristo, estamos en el Evangelio, asistimos a la iglesia, llevamos una vida espiritual, pero la naturaleza, el gen de Adán está en nuestro cuerpo, está en nuestra carne, y eso nos va a llevar a cometer errores, a fallar. Es una gran verdad que nosotros vamos a cometer errores. Y la otra cosa, la otra gran verdad es que Dios lo sabe. Dios sabe que vamos a cometer errores. Dios lo sabe. A Dios no lo agarró por sorpresa el error que cometió Amasías, el cual ya lo vamos a identificar. A Dios no lo agarra de sorpresa los errores que nosotros vamos a cometer en este año. Seguramente ya en estos primeros 17 días ya quizás usted habrá cometido errores. Hermanos, esto me hace pensar en estos días que como familia fuimos a un restaurante a comer, creo que a celebrarle era una celebración, no recuerdo si era el cumpleaños de Esther o de uno de nuestros nietos. Fuimos a un restaurante y estaban nuestros nietos, ¿verdad? Y estaba Tomás. Ustedes saben cómo es Tomás, de inquieto. Y él estaba en una silla y se estaba balanceando. Se ponía para atrás, se venía para adelante. Y yo le dije: Tomás, te vas a caer. Y él no me hizo caso y él siguió balanceándose. De repente, en un descuido, se empujó mucho y cayó contra la mesa que estaba, otros comensales que estaban allí, otros señores, una familia que estaba allí. ¡Pah! Cayó de ese muchacho de espalda. Palabra profética. El muchacho se cayó. Dios todo lo ve. Dios sabe que el instinto o las decisiones que estamos tomando nos pueden llevar a cometer errores. Dios te observa, Dios mira tu corazón y Él envía advertencias. Te puedes caer, te puedes tropezar. Esa es otra gran verdad, hermanos, que a Dios no lo agarra por sorpresa. Nuestros errores, Él ya sabe. Él ya sabe. Y la otra gran verdad en todo esto, hermano, es que los errores que nosotros cometemos no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que afectan a nuestro entorno, a nuestra familia. Cuando yo cometo un error, sufre mi familia, sufre mi esposa, sufre el esposo, sufren los hijos. Sufre la iglesia, sufre el evangelio, sufre Cristo, sufre el Padre, sufre la comunidad. Hermano, porque no hay algo que alarme más a una comunidad cuando saben que un creyente cae, cuando un creyente comete un error. Oye, qué lástima que fulano de tal, aunque es cristiano, mire dónde está, mire dónde ha caído. Sufre el testimonio del evangelio, sufre. La iglesia se ve afectada, todos los que están en nuestro entorno sufren las consecuencias. Es una onda expansiva cuando nosotros cometemos un error.
Y muchas veces no nos percatamos de esto. No nos percatamos de esto. Bueno, hermanos, lo otro es que la otra gran verdad es que el trato de Dios, cuando nosotros cometemos un error, el trato de Dios no es para condenarnos, no es para destruirnos. No es para destruirnos, sino para amarnos, para tomarnos con mucho cuidado y ver con mucha misericordia para levantarnos de nuestra condición y enderezar nuestros pasos. En esta historia de el rey Amasías, que acabamos de leer en 2 de Crónicas 25, nosotros aprendremos tres cosas. Primero debemos identificar cuál fue el error que cometió este. ¿Cuál fue el error que este hombre cometió? El error que este hombre cometió es que él hizo una gran suma de dinero y pagó a un ejército para que salieran a pelear bajo su propio criterio, mas no bajo el criterio de Dios. Las estrategias de guerra él las estaba diseñando. Y es muy interesante. Yo quiero que detallemos bien qué fue lo que él le pagó. ¿Qué cantidad de dinero él le pagó a este ejército? El versículo, ¿dónde está la cantidad de dinero? En el 6. Dice el versículo 6, entonces, y que tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. 100,000 hombres valientes. Yo estuve investigando cuánto es un talento. Esa es una medida de peso, pero también de valor. Un talento eran 34 kilos. Un talento. ¿Y cuánto estaba pagando él? 100. Entonces, ¿cuánto da 34 por 100? 3,400 kilos. 3,400 kilos de plata. ¿Y saben cuánto era un kilo de plata? Era el salario de un año. Un kilo. Quiere decir que aquel rey había pagado 3,5 toneladas casi. 3,5 toneladas de kilos de plata para aquel ejército, para que salieran a pelear bajo sus propias estrategias, sin consultar con Dios. Ese fue el error de Amasías. Ese fue el error de Amasías. Ahora, identificado ya el error de Amasías, vamos a explicar entonces tres cosas que se necesitan para corregir nuestros errores. Como cristianos, nosotros vamos a cometer errores o hemos cometido errores, pero seguro que como estamos aún en esta naturaleza humana, esta naturaleza caída, es posible que este año cometamos errores. Pero de la experiencia de Amasías, vamos a aprender tres cosas para identificar nuestros errores, pero también para corregirlos y para rectificarlos. La primera cosa que vamos a necesitar, amados hermanos, y que usted va a necesitar para corregir los errores que usted pueda cometer, usted va a necesitar, hermano, conectarse con la persona correcta. Usted necesita conectarse con la persona correcta. ¿Cómo trató Dios el error de Amasías? Dice la palabra de Dios en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, mas un varón de Dios
vino a él. Es decir, que cuando Dios ve que nosotros cometemos un error, Dios envía a un varón de Dios o a una varona de Dios, a una mujer. Total, hermanos, que Dios siempre va a tener el cuidado que cuando nosotros cometemos un error, Dios va a enviar a una persona de Él, una persona llena del Espíritu Santo, una persona con madurez, una persona llena de la palabra de Dios, una persona que tenga el corazón de Dios. Dios lo va a enviar. Dios envió a Amasías a la persona correcta. Dice el versículo 7, mas un varón de Dios vino a él. ¿Qué hacemos nosotros cuando cometemos un error? Buscamos por lo general las personas incorrectas. Por lo general buscamos personas en la misma condición que estamos en el momento de cometer el error, de haber pecado. No conectamos inmediatamente con la persona correcta. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando ve que Amasías peca, comete ese error de pagar un salario a gente para que vayan a la guerra bajo su propia estrategia y bajo su propio criterio sin consultar con Dios? Dios envió, lo conectó con la persona correcta. Cuando nosotros cometemos errores, muchas veces buscamos las personas incorrectas. Y por lo general nos encontramos con aquellos que juzgan. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Y comienzan a señalarnos y comienzan a condenarnos. Y nos encontramos con religiosos, con aquellos que no manejan los criterios divinos para restaurar la vida de aquellos que han caído, sino personas, hermanos, que menosprecian, que aunque están en la misma condición, lo que hacen es juzgar al caído, juzgar al que ha cometido el error, condenan a aquel que ha caído y muchas veces son abandonados en su condición. Leí acerca de 3 personas que fueron a ser restauradas en su pecado, en su condición. Y pasaron al altar, hicieron el llamado, pasan adelante aquellos que quieren que oren por ellos, por su situación de pecado, sus errores que hayan cometido. Y pasaron 3 personas. El primero dijo: hermanos, yo tengo una lucha porque yo soy muy iracundo. Yo golpeo a mi esposa. Yo no puedo contenerme. Yo la golpeo, yo la insulto y yo le he hecho daño a mi esposa. Y yo necesito que Dios trate con mi vida. El segundo le dijo: hermano, yo no tengo el pecado que tiene mi hermano acá, yo no hago eso. Pero el problema es que yo me voy de mi ciudad porque yo tengo una adicción con el licor. Yo tomo, yo sé que eso está malo, pero yo me voy a los pueblos vecinos a echarme mis traguitos, mis copitas, me la tomo por allá escondido para que nadie me vea, pero yo estoy luchando con eso, hermano. Y dice el tercero: bueno, yo no golpeo a mi esposa, no la maltrato, yo tampoco tengo problema con el licor. El problema mío es el chisme. Yo soy muy chismoso. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros vamos a las personas incorrectas cuando cometemos errores. Cuando fallamos, buscamos las personas que nos van a juzgar y ahí salimos en peor condición. Aquellos que nos condenan.
Y aún dentro de la misma iglesia nosotros encontramos así, que juzgan a los demás, que condenan a los demás, que no perdonan el error de alguien. Entonces eso crea un ambiente no apropiado para aquellas personas que han cometido errores. Entonces, hermano, la primera cosa que usted debe hacer cuando cometa o logre identificar un error en su vida, conéctese con la persona correcta. Identifique una persona con madurez espiritual. Un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y abra su corazón, pero no se quede en el error. No guarde. No esconda su debilidad. Si Dios te está mirando con misericordia, busca a la persona correcta para que tú puedas ser sanado y tú puedas levantarte y puedas ser restaurado. Amasías fue objeto de la misericordia de Dios. En medio del error que él cometió, Dios lo conectó con una persona correcta. Un varón de Dios vino a él. Dios te va a proporcionar a un buen consejero, a una persona de oración, un hombre de madurez, un hombre de palabra de Dios, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que tenga el corazón compasivo como el corazón de Dios. Porque, hermanos, ciertamente vamos a cometer errores. Pero cuando eso ocurra, permite que Dios te conecte con la persona correcta. Un varón o una mujer de Dios. Qué hermoso es entender eso. Dios conecta a Amasías con un varón de Dios. Miren lo que dice el Salmo 145. Esta palabra es hermosa. Salmo 145, 4. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. 145, 4. Ahí está en la pantalla. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Salmo 145, 14. Perdón. 145, 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Lean conmigo ese texto de nuevo. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Entonces, hermanos, es la intención de nuestro Padre Celestial sostenernos cuando hayamos caído. Pero ¿cómo nos sostiene Dios? Dios nos sostiene cuando envía a un buen consejero. Cuando Dios envía a un varón de Dios para corregir nuestros errores. Para corregir nuestros errores. Y aquí está la segunda cosa que debemos hacer, hermanos. ¿Qué otra cosa hizo Dios con Amasías? Dice allí mismo en el capítulo 45, versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo. ¿Qué le dijo Amasías al rey? Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Ese fue el consejo del varón de Dios. Corrección. Amasías tuvo un corazón enseñable. Amasías recibió la palabra de corrección. La segunda cosa que debemos hacer para identificar nuestros errores, amados hermanos, es entender de que Dios envía su palabra para corregirnos. No solamente Dios ve que hemos caído, pero en esa condición Él envía palabra para identificar
el error que hemos cometido. ¿Cuál era la intención de Amasías? Pagarle a un ejército para que salieran a la guerra. ¿Cuál fue la corrección que vino de parte de Dios? No vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. No está con ese ejército. Ahí está la reprensión. Entonces, la segunda cosa que debemos hacer, hermanos, para identificar nuestros errores es entender que Dios siempre va a enviar una palabra revelada. Dios va a revelarnos su palabra para corregir las intenciones erróneas de nuestro corazón. Y que nosotros debemos ser sensibles a la reprensión del Señor. ¿Qué sucede? Que muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros buscamos o cuando caemos en un error, buscamos a las personas equivocadas y esas personas equivocadas nos dan su propia opinión, mas no la palabra de Dios. Entonces queremos satisfacer nuestra propia vida sin aceptar la corrección de Dios, sino que alimentamos nuestro corazón oyendo la opinión del uno, la opinión del otro, la opinión del otro, la opinión del otro. Hace algún tiempo llegué a una casa cuando la iglesia se estaba fundando aquí en Alto Barina. Yo iba casa por casa y ya había identificado algunas casas. Y llegué a una casa de una hermana que era de otra iglesia y ella me pidió que la fuera a visitar. Yo la fui a visitar, era una anciana, una mujer de mayor, y consigo un grupo de oración en la sala de su casa. Yo entro, yo toco, ella me permite entrar y yo me quedo un poquito lejos porque hay una reunión, habían como 8 mujeres y ella estaba después que me abre, se sienta porque la tenían sentada en el medio de la reunión, había una silla y cada una de esas 8 mujeres que la tenían rodeada le estaban dando un consejo. Yo noté que los consejos no eran coherentes, no coincidían. Unas decían una cosa, otras decían otra cosa. El asunto es que ella estaba decidiendo si hacía un viaje a Caracas o no. Ella estaba consultando con esas 8 mujeres para ver si ella hacía ese viaje a Caracas o no. Yo escuchaba, hermanos, era una cosa extraña. Una decía, hermana, el Señor te manda a decir que no hagas ese viaje, porque no es seguro. Otra oraba y decía, hermana, el Señor te manda a decir que sí, haz el viaje. Y ella estaba confundida en eso. 8 mujeres allí dándole un consejo a esa mujer. Así pasa cuando nosotros buscamos la opinión de las personas. Cuando nosotros cometemos errores, no debemos regar, no debemos buscar la opinión de las personas. Debemos ir a la palabra de Dios que corrige con sabiduría y en verdad nuestra condición. Bueno, a la final ellas me dijeron, pastor, ¿qué opina usted? Yo le dije a la hermana que estaba en el medio, hermana, ¿qué quieres hacer tú? No, pastor, yo tengo que ir a Caracas a hacer esta diligencia. Yo le dije, hermana, anda a Caracas. Dios te va a bendecir, Dios va a prosperar tu viaje. Se acabó la reunión. Porque muchas veces, hermanos, nosotros dependemos mucho de la opinión de otras personas. Y muchas veces eso es lo que trae confusión. Ustedes se imaginan si Amasías comenzaba a preguntarle al ejército, al general del ejército, si salen a la guerra, el varón de Dios vino a hacer esto. Vino a traerme esta palabra. Entonces, amados hermanos, la segunda cosa que debemos hacer es entender que la palabra de Dios nos corrige. Debemos buscar la revelación de la palabra de Dios y esa palabra de Dios nos va a corregir.
Mire lo que encontramos aquí más adelante en el versículo 8 y 9. Dice, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías, dice el versículo 9, dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, mire esta palabra tan hermosa. ¿Qué le dijo el varón de Dios? Jehová puede darte mucho más que esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos conectar con la persona correcta. Cuando cometamos un error, debemos conectar con la persona correcta. Cuando cometamos un error, hermanos, debemos buscar la revelación de la palabra de Dios. Es decir, el consejo de Dios para mi necesidad, en mi condición. Y no debo buscar el consejo de personas, la opinión de otras personas que están en las condiciones mismas que yo estoy. Porque el consejo de hombres, hermanos, en vano es confiar en las palabras de los hombres. Entonces, busca la revelación de la palabra de Dios que el varón de Dios o la mujer de Dios te trae. Evita cómo buscar como referencia, ¿verdad? La opinión de la gente. Evita eso. Muchas veces nosotros cometemos un error y lo regamos aquí, lo regamos allá, y entonces caemos en el chisme. Entonces se vuelve un ambiente chismoso, mi condición. Entonces no reguemos eso. Busquemos a un varón de Dios, a una mujer de Dios, para que nuestra condición pueda estar bien corregida. La tercera cosa que hizo Amasías. La tercera cosa que hizo Amasías está en el versículo 9. Y es que él se resignó. Él se resignó. Resignación. Es decir, hermanos, él estuvo consciente de las consecuencias de su pecado. Y en esto es muy importante que nosotros entendamos lo siguiente, que por su error, Amasías, él perdía mucho. Su reputación como rey, su credibilidad como rey, como el principal de una nación, pero también como padre de familia. Las consecuencias eran graves, eran grandes, porque si nuestra posición es alta y yo cometo un error, hermano, la repercusión, el eco de las consecuencias de mi pecado es grande, es grande, es grande. Si yo como pastor caigo, si yo cometo pecado como pastor, hermanos, la devastación es grande en la iglesia. Es grande. No solamente en la iglesia, es en mi familia, es en mis amigos, es en mi organización. Entonces, Amasías tenía mucho que perder, además de los 3,5 toneladas que él había pagado. Tenía mucho que perder. Pero él se resignó cuando el varón de Dios le reveló la palabra del error que había cometido. El error que había cometido. Él se resignó. Él le preguntó al varón de Dios, ¿y qué va a hacer con el dinero? Es demasiado dinero que yo pagué. Yo no puedo perder eso. Hermanos, muchas veces cuando cometemos errores, la pérdida es grande. ¿Cuántas personas, cuántos esposos, cuántos padres por cometer un error pierden a su familia? Pierden su hogar, pierden sus posesiones. Pero muchas veces también, hermano,
Muchas veces, en el caso de Amasías, que dio tanto dinero, él quiso aferrarse a eso. Pero cuando el varón de Dios le hizo entender, él soltó, porque él creyó la palabra que aquel varón de Dios le dio de parte de Dios. Cuando él le dijo, el varón de Dios le respondió, Jehová puede darte mucho más de esto. Hermanos, si has cometido un error, suelta. Deja que eso se vaya. No importa lo que hayas perdido. Si hayas puesto en juego tu reputación, tu nombre, tu prestigio, has perdido dinero, has perdido influencia, no importa, suelta eso, porque Dios puede darte mucho más de eso. Dios puede darte más, Dios puede levantarte en una dimensión mucho más, de mayor influencia, de mayor poder, de mayor bendición, una dimensión más extraordinaria donde tú estabas. Porque sabe, amados hermanos, que Dios usa nuestras caídas, no para destruirnos, no para condenarnos, no para juzgarnos. Dios usa nuestros errores para levantarnos y llevarnos a una posición de mayor influencia y de mayor bendición. Dios lo hace así. Dios lo hace así. Hermanos, tu error te puede llevar a perder mucho, pero si recibes la corrección y decides obedecer a Dios, Dios te dará más de lo que perdiste, mucho más de lo que tú perdiste. ¿Cómo podemos concluir esta lección? ¿Cómo podemos concluir esta hermosa reflexión? Hermanos, antes de que Amasías cometiera ese error, ya Dios tenía una salida. Es como el padre que ve cuando su hijo está empezando a caminar, que los padres van al lado con sus brazos extendidos para ver, porque sabe que su pequeño hijo puede tropezar, pero ahí están sus brazos para sostener. O podemos olvidar, o no podemos recordar la historia del hijo pródigo. No sabía el padre del hijo pródigo que su hijo iba hacia el infierno, iba hacia la condición más deplorable de la moral de un hombre. El padre lo sabía. Pero ¿dónde estaban los brazos del padre del hijo pródigo? Allí estaban esperando, porque sabía que su hijo iba a caer. El rumbo que había tomado su hijo para cometer muchos y perversos errores, pero los brazos del Padre y la mirada del Padre no estaban para juzgarlo, para condenarlo y para destruirlo. Estaban para levantarlo, para reconciliarlo, para amarlo y estrecharlo contra su pecho. 3 cosas aprendemos entonces. 3 cosas. Hermano, para que tú identifiques los errores y no los vuelvas a cometer. Pero si eso pudiera llegar a suceder, si llegas a caer, si llegas a cometer errores, hermanos, conecta con la persona correcta. Busca a un hombre de Dios, a un varón de Dios. Busca a una mujer de Dios. También recibe la revelación de la palabra de Dios. Permite que tu corazón tenga una actitud enseñable, corregible. No te vuelvas duro en tu corazón. Sea sensible para recibir la corrección de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, amados hermanos, suelta. Lo cometido quedó. Pero Dios bendice la corrección. Dios bendice cuando tu corazón es corregible. Si tú decides obedecer a Dios y no repetir los mismos errores del año pasado, Dios te va a levantar a una dimensión de mayor gloria,
de mayor influencia, de mayor bendición, y tu condición anterior, la posterior, será superior. La gloria de Dios se manifestará delante de ti con un poder maravilloso. Vamos a estar en pie, hermanos. Yo quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes. Tus errores, amados hermanos, no limitan, no te limitan. Tus errores no te limitan a que la herencia de Dios sea aplicable a tu vida. Es decir, Dios tiene mejores bendiciones para ti si tú corriges tus errores, si decides obedecer a Dios. Levanten sus manos al Señor. Todos levanten sus manos y díganle: Señor, aquí está mi corazón imperfecto. Tú me conoces, Señor. Tú sabes, Dios mío, cuántas debilidades hay en mí. Pero a veces pienso, Señor, que tantas veces que he caído, a veces pienso que tú no me vas a volver a perdonar, que ya no hay esperanzas para mí, que estoy hundido en la desesperación, que estoy hundido y que hay límites para mí y que ya tu misericordia se acabó para mí. Pero no es así, porque tu bondad me persigue, tu bondad me alcanza, me bendice, porque tú levantas al caído. Tu palabra dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Porque tú no viniste, Señor, para condenarnos, sino para restaurarnos, para sanar nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, llenos de debilidades. No queremos seguir en la misma condición del año pasado. Ya han pasado 17 días de este nuevo año, pero hoy venimos delante de ti, Señor, para traer toda nuestra carga, todas nuestras debilidades, la ponemos delante de ti, porque tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Aquí estamos delante de ti. Oh Señor, bendícenos y danos tu gracia y danos la abundancia de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Y